¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes, espero que se encuentre muy bien. A continuación le voy a hablar un poco sobre lo que es la hidroelectrometalurgia, tocando temas un poco de su historia, cómo surgió, cómo se divide, o qué ventajas y qué desventajas encontramos aquí. Como bien sabemos, la hidrometalurgia, hablando un poco de su historia, nos dice que esta aparece referenciada hace bastante tiempo, poco después de los procesos pirometalúrgicos, allá por los años 4000, 3000 antes de Cristo, por lo que de alguna manera podemos ubicarla dentro de la historia de la humanidad como un hecho reciente. Tenemos que su primer reporte de la hidrometalurgia se muestra en el libro escrito por el rey Yuan, en su libro titulado Yunancius, en el cual nos reporta o nos describe o nos explica, eh, haciendo referencia a las transformaciones del hierro en cobre metálico al poner en contacto con el sulfato de cobre o calcantita. Sin embargo, la lixiviación como tal de los minerales de cobre se nos dice que aparece referenciada allá por el siglo XVII después de Cristo. Entre sus hechos más relevantes encontramos que por los siglos XIX esta adquiere una gran importancia en la historia de la hidrometalurgia, puesto que aparecen ya sus procesos extractivos para la lixiviación de metales preciosos. Eh, También en cuanto a sus hechos relevantes, allá por el siglo XX, se hallan avances hidrometalúrgicos que han sido reportados, tales como ya sabemos la lixiviación en pilas, la extracción por solventes, la electroobtención, las aplicaciones del carbón activado, entre muchas otras. En cuanto a sus ventajas, tenemos un bajo capital, por lo tanto tenemos bajos costos en las operaciones, tenemos la posibilidad de tratar minerales tanto pobres como marginales, tenemos una alta selectividad y un alto grado de separación en las reacciones químicas. También encontramos un alto o altas purezas de los productos, un fácil control y optimización, tienen menor consumo de energía a menas de baja ley o a menas in situ. Y en cuanto a sus desventajas, encontramos que las velocidades de reacción son lentas, tenemos una poca producción por reactor o por unidad productiva, también son sensibles a las variaciones en la composición de la alimentación, encontramos problemas en la eliminación y almacenamiento de los residuos sólidos generados, o problemas con las aguas residuales y los sólidos. De igual manera encontramos que es un alto consumo en los materiales de los procesos, ya sean como los combustibles o las energías eléctricas. En cuanto a los procesos de la hidrometalurgia, los encontramos como tres etapas. La primera etapa es la etapa de la lixiviación. ¿Qué pasa en esta etapa? Corresponde a la disolución selectiva de los metales contenidos en los minerales por medio acuoso. Segunda etapa, la segunda etapa de separación sólido-líquido. Esta se encarga de recoger de manera adecuada, bien sea por medio de decantación, sedimentación o filtración, lo que vendría siendo nuestra solución enriquecida con los metales disueltos, mientras que el sólido agotado o restante es enviado para tratamiento o desecho. Y por último, la solución cargada con los metales disueltos pasa a ser nuestra tercera etapa de recuperación, ya sea selectiva o por precipitación, donde se pasa a otros procesos metalúrgicos. ¿Qué otros procesos metalúrgicos podemos encontrar aquí? Encontramos el proceso pirometalúrgico o electrometalúrgico, en donde se recupera el metal como un producto sólido. Adentrándonos más el tema, nos encontramos con la electrometalurgia, el cual es un término que se utiliza para aquellos procesos que refinan o purifican el metal utilizando, como bien lo indica su nombre, la electricidad. También puede ser un término utilizado para aquellos procesos eléctricos que se utilizan para revestir un metal con otro metal, esto con fines decorativos o para otorgarles resistencia a la corrosión. Generalmente este paso no es el primero en la purificación de los metales,
sino es un paso posterior o incluso final utilizado para crear metales muy puros para algunos otros procesos industriales. En cuanto a sus métodos de lixiviación, los encontramos divididos en 5. El in situ, que es el proceso a través del cual se aplican las soluciones directamente sobre este mineral ubicado en su nivel de origen, sin que tenga que ser sometido a labores de extracción. Para esto existen dos métodos, o dos tipos, de acuerdo al nivel de las aguas subterráneas. Encontramos el gravitacional, que es aplicable a los yacimientos sobre su nivel freático, y el otro tipo, que se llama forzada, que este se utiliza en yacimientos que son inaccesibles, que estos están ubicados sobre el nivel freático de las aguas subterráneas. En cuanto al segundo método, encontramos lo que son los botaderos. Estos se utilizan para los minerales de muy baja ley, que se generan por la explotación previa de los yacimientos y que cuentan con una fracción mineral bajo la ley de corte. El botadero, en la forma en la que se utiliza, es que se riegan con unas soluciones lixiviantes mediante goteo o aspersión y se recolectan por gravedad en las piscinas. Para el tercer método encontramos las pilas, que son similares a las operaciones de los botaderos, pero en estas se trabajan con minerales de un poco de mayor ley, que cuentan con las etapas de chancado primario, chancado secundario y chancado terciario. En este caso, el mineral debe contar con un tamaño aproximado de 3 centímetros para de esta manera poder realizar una lixiviación de manera correcta. En el cuarto o en la cuarta etapa encontramos la batea, que es la lixiviación en bateas inundadas o por lixiviación de percolación. Esta etapa se realiza en una batea de hormigón revestida por resina o por aislante. Y para el quinto método encontramos la agitación. Esta es utilizada en minerales de alta ley o de alto valor comercial. Esta requiere de una molienda húmeda para así poder disminuir el tiempo de lixiviación y aumentar la recuperación. En cuanto a sus mecanismos de electrólisis, encontramos 4 puntos importantes. El primero es que esta consiste en 2 reacciones separadas. En el cátodo, que es una reducción, el cual capta los electrones, y en el ánodo, que es una oxidación, el cual cede los electrones. Para el segundo punto, es importante tener en cuenta que la corriente eléctrica en el electrolito será conducida por el movimiento de los iones por la difusión y la migración, los cuales van a permitir el intercambio continuo de estos electrones. Para el tercer punto, tenemos que el cambio en el cátodo debe de involucrar la transferencia del mismo número de electrones que están en el ánodo. Y para el cuarto y último punto, tenemos que la reacción en el ánodo y en el cátodo resultan en una reacción neta involucrada o que involucra un cambio de composición en el electrolito. Y por último encontramos la electrólisis del cobre, la cual nos dice que se extrae ya sea por soluciones de lixiviación mediante electrólisis, llamada electroobtención, o por refinación electrónica, llamada electrorefinación. En cuanto a la electrorefinación, se nos dice que este es un proceso antiguo y que es demostrado experimentalmente en el año 1847. Sin embargo, este se patenta en 1865 y se desarrolla su primera planta en 1869. En cuanto a la electroobtención, tiene como objetivo, el objetivo es el proceso de producir cátodos de cobre de alta pureza. Pero para lograr este objetivo, la solución proveniente de la etapa de lixiviación debe de ser purificada y concentrada en cobre en la planta de extracción por solventes.